estamos aquí en Maranata el domingo 15 de agosto del 2021. Estamos aquí para hacer eh, una comunicación con ustedes de nuestro Señor Jesucristo, con su bendita palabra, hermanos, que ojalá haya un mensaje que les cambie sus vidas, hermanos. Todo es obra de nuestro Señor Jesús y sabemos que Él es el único que hace las cosas. Nosotros solamente somos sus mensajeros, como le comentaba en la mañana a un hermano que estaba. Es que este día es muy complicado contestar alguna llamada, entonces le puse que ahorita le puse un pensamiento ahí, ¿no? Es de que en realidad nosotros nada más somos mensajeros del Señor y pues esperamos que la palabra sea la que le cambie su vida, mi hermano. Amén. Gloria al Señor, a todos ustedes, hermanos, bendiciones. Y vamos el tema de hoy ahora es orar. Orar es platicar con Dios. Estamos recalcando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada eh, fue tuvo muy buena respuesta a la predicación que se dio el domingo pasado, hermanos, porque en realidad lo más importante de nosotros como cristianos es orar, 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 orar. Es lo que debemos de hacer, estar en oración continua y pedir al Señor que su bendita palabra fluya a través de nosotros, que nos use como vehículos de bendición para ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Así a eso aspiramos, hermanos. Entonces, como les dije, el tema de hoy es orar, es platicar con Dios, porque muchas veces dicen, es que voy a rezar. Me acuerdo cuando estaba yo chamaco, decían, vamos a rezar. Y en realidad pues nos aprendíamos una bola de rezos, un montón de rezos que pues nos conmovían, pero en realidad pues no lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios que usted le diga con sus propias palabras lo que usted quiere decirle, y el Señor es lo que le agrada a Él. O sea, que usted hable de su corazón, no cosas que ya escribió otra persona, y que aunque usted se conmueva y lo que usted quiera, y que el Señor se da cuenta que usted de su buena voluntad por estar en contacto con Él, eso no va a ser lo mismo que usted diga lo que usted siente, lo que usted piensa y cómo se siente en ese momento. Amén. ¿De acuerdo, hermanos? Gracias al Señor Jesucristo por esta bendición de estar otra vez en Maranata, una iglesia virtual, que quede muy claro. Todas las iglesias de... ¿No se oye? Ah, caray. ¿Y eso? Ay, ¿cómo se oye? A ver, fíjate. Hay problemas técnicos, hermanos, perdón. Ahí está. Bueno, vamos a ver. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con Primera Tesalonicenses 5:17 al 23. 5:17 al 23. Dice la palabra. El 17 dice, orad sin cesar. Orad es platicar con Dios. Eso, desde que empezamos el cristianismo, aprendemos esa frase maravillosa de que si nosotros estamos orando es platicar con Dios. Y nos ponemos a hablar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Le decimos, Señor, aquí estamos, Señor Jesús. Queremos decirte lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras alegrías, todo te lo confesamos a ti, Señor, todos los días, hermoso Padre. Y como dice claramente que tú nos escuchas siempre, Señor, pues salimos contentos de estar en tu bendita presencia. Donde quiera que andemos, yo me pongo a orar en el camino, cuando voy en el metro, se hace una hora el metro a donde voy yo. Y cuando estoy en el trayecto, voy platicando contigo, Señor, y yo sé que tú me escuchas y luego pues estoy llorando, pidiéndole al Señor que me ayude si tengo un problema espiritual o que de cualquier índole, ¿no? Y yo siento que me escucha y ya cuando salgo del metro salgo bien fortalecido, voy a trabajar y antes de entrar, Señor, bendice a mis pacientes, ayúdame para que los sane, Señor, dame sabiduría. Entonces siempre poniéndome en manos de mi Señor Jesús, y yo sé que Él me está escuchando y sabe que lo hago con todo mi corazón
Y pues ese como inicio mi día, ¿no? O sea, desde que abro los ojos estoy pensando en el Señor y es todos los días de la vida, gracias a Dios, de que conozco al Señor. Y eso me mantiene en paz en mi vida. El tema como le digo, es orar es platicar con Dios. Y vamos a irnos al 5:18 de Tesalonicenses, 5:18 de Primera de Tesalonicenses. Y dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es muy importante que entendamos que todo lo que hace el Señor en nuestras vidas, todo tiene una explicación para Él. Para nosotros tal vez no, sabemos que hay cosas que no entendemos, que nos pasan, la muerte de un familiar, un mal negocio, y pues eso nos va forjando como seres humanos y como cristianos sobre todo, porque aprendemos a depender del Señor y ya dejamos de hacer las cosas al ahí se va, o se me ocurrió, y no, así no es. Debemos de buscar la manera de tener, tener una relación con el Señor, pero que sea dependiente de Él en todo, que él nos ayude, ¿no? No hacer las cosas con nuestra propia inteligencia. Dice Proverbios 3, dice no hagas todo como con tu sabiduría, con tu propia sabiduría, ¿no? Medita y pídele a Dios, dice la palabra de Dios. Es una paráfrasis que dice el Señor: no hagas todo con sabiduría humana, sino pregúntale a Dios siempre antes de hacer algo que sea muy trascendente en cuestiones de muy serias en tu vida. Ponte en manos de Dios y Él te va a dar la respuesta, hermano. Estoy seguro de eso. Dice claramente aquí el 5:19 de Primera de Tesalonicenses, dice: no apaguéis el espíritu, o sea, el espíritu que siempre esté adentro de nosotros, activo, prendido. Y es el Espíritu del Señor el que está siempre dentro de nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en todo estamos muy sensibles, en todo estamos pensando siempre en qué bonito sería que fuera así, como dice el Señor, y todo lo que vemos, vemos cosas en la calle, vemos cosas en el televisor, oímos por radio alguna noticia, alguna opinión de gente de alto nivel en el gobierno y cosas así. Y sabemos que hay cosas que sí no van de acuerdo, como dice nuestro Señor, y entonces le decimos: Señor, ¿quién nos mantiene activos en eso? Pues el Señor Jesús, su Santo Espíritu, hermanos, porque Él siempre, si Él nos redarguye y nos dice: sí, no, esto no está bien, fíjate lo que están haciendo, fíjate lo que están diciendo. Aparentemente se ve bien, pero no lo es, porque son proyectos humanos que en realidad dejan a un lado la sabiduría de Dios. Y yo siempre he estado en eso, hermanos, porque desde que entré al cristianismo me acuerdo que empecé a notar cambios en la Ciudad de México que no me agradan y no me agradarán, y siempre lo voy a decir que no me agradan. Cambios que pues ellos dicen que están bien, que es una ciudad de vanguardia. Porque yo digo, no puede ser una ciudad de vanguardia una que mata niños, una ciudad que mata niños, que están de acuerdo con matar niños, que van miles y miles de niños que han muerto antes de desarrollarse en el vientre de su madre, porque ya les dan permiso de matarlos. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Que se están admitiendo las bodas entre personas de mismo sexo, tampoco lo admito, porque eso no es de Dios. Y si usted está con Dios, tiene que ser en contra de todas esas cosas que van en contra de la palabra de Dios, hermanos. No importa las repercusiones, usted tiene que defender al evangelio del Señor Jesús. Y eso es no apagar el espíritu, o sea, que usted no se arredre, no le dé miedo decir la verdad del evangelio, porque es la bendición del Señor en toda su vida de usted y de todos los que siguen al Señor Jesús. No tengamos temor de decir la verdad, no por darle por su lado a un hijo o una hija vamos a ir en contra de la palabra de Dios. Dice: no apaguéis el espíritu. Ese es no apagarlo, o sea, mantenernos firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no menospreciéis las profecías.
Las profecías que dice el Señor, siempre tenemos que estar diciendo y declarando como sacerdotes de Cristo que todas las profecías que el Señor ha puesto en la Biblia las ha cumplido. Cumplió una que era increíble que pues, sucediera cuando que iba a venir el Mesías y lo iban a matar, y él estaba aceptando su destino. Él sabía todo lo que iba a pasar y aún así se mantuvo firme cumpliendo las profecías. Él lo decía claramente, se está cumpliendo una profecía aquí. Amén. Es lo importante, hermanos, que sigamos los pasos del Señor Jesús. Él dijo claramente que iba a venir a este lugar, a este mundo, otra vez, la segunda vez va a venir. Y es profecía. Es la escatología de la Biblia. Todo lo que va a venir, todo lo escatológico va a venir. ¿Por qué? Porque estamos seguros. Porque Dios no deja de cumplir sus profecías. Por eso dice, no menospreciéis las profecías. Esas personas que hacen películas de que dicen que va a haber una destrucción del planeta y lo dan por un hecho y salen unas naves y se van. ¿Eso va en contra de la profecía de Dios? ¿No se han puesto a pensar en eso? Porque el Señor dice que Él va a venir y va a reinar 1000 años. ¿Dónde? Si el Señor no ha reinado ni 1000 años, ni un año, Él no ha estado aquí como rey del mundo en esta tierra. ¿Cómo vamos a pensar que alguien va a hacer lo contrario a lo que dice el Señor? Eso no es posible. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? El reino de 1000 años, dice el Señor. Él va a venir en el Apocalipsis y es un regalo para su pueblo, no es para tener temor de lo que va a pasar. El Señor va a venir porque lo dice la profecía del Señor. Amén. Y van a recoger a su gente, se la va a llevar a una nube y de ahí va a desatarse la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. 7 años de terror en la tierra, pero ¿para quién? Para los que no están con Cristo. Van a andar sueltos los demonios en la tierra, y eso es bíblico. Gloria al Señor. Dice, por eso dice, ¿cómo nos podemos preparar cada vez más y más y más en esto? Pues hay que, dice el 21, el 20 dice, no menos, el 21 dice, 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, dice claramente. Amén. Examinadlo todo, retened lo bueno. Gloria al Señor. O sea, ¿qué es lo que debes de quedarte? Hay que fijarse en lo que estamos viendo. Y eso lo estamos haciendo si seguimos lo que dice previamente el Señor. Que demos gracias en todo porque el Señor siempre tiene la razón. Amén. Y si Él siempre tiene la razón, entonces hay que hacer lo correcto y decir, no debemos de apagar nuestro espíritu, no debemos seguir caminando, debemos seguir caminando con el Señor. Y el mismo Espíritu Santo nos va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a retener lo bueno que viene de nuestra vida. Y lo malo lo vamos a desechar porque eso no es de Dios. ¿De acuerdo? No vamos a retener lo malo, porque lo malo nunca va a ser del Señor. Dice el 5:22 de Primera de Tesalonicenses, abstenerse, dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos, evitar toda especie de mal. Porque cualquier cosa que sea mala, no debemos de seguirla, por ningún concepto. Por ningún concepto. Amén. Dice el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿De acuerdo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos va a dar la paz en nuestro corazón? Por eso, ¿quién te da la paz? El Señor, el mismo Señor. ¿Pero a quién se la va a dar? Al que obedece la palabra, hermanos, al que sí no deja morir el espíritu, no deja que se apague el espíritu, no se muere el espíritu. Que no se apague el espíritu en nosotros, que siempre esté al rojo vivo el espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nosotros.
que siempre estemos pendientes de las profecías porque sabemos que se van a cumplir, que hagamos siempre lo bueno, que nos apartemos del mal en todo momento, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, hermanos. Amén. Es muy importante eso, hermanos, que entendamos que el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad, no la voluntad del mundo. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice, esta no viene ahorita aquí, yo lo tomé aparte para explicar todo lo que está pasando. ¿Quién es el que te está tentando todo el tiempo, hermanos? ¿Quién está sobre de ti siempre? Pues las huestes de maldad, empezando por Satanás y todos los demonios. Amén. Dice en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos estamos fortaleciendo? En Él. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer en Cristo? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Pues siendo inquebrantable nuestra fe en el Señor, sabiendo que las profecías se van a cumplir, todas y cada una de ellas, porque no hay una sola profecía que no se haya cumplido. Amén. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estando en comunión con Dios. ¿Y cómo va a estar en comunión con Dios? Si estamos en oración continua, hermano, platicando con el Señor todo el tiempo. Si no, no podemos orar un día y dejar de orar 7 días, ¿no? Eso no es posible. Todos los días hay que orar. Todos los días, hermanos. Y aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues, dando gracias en todo. O sea, una buena, una mala noticia para nosotros. Son propósitos de Dios. Él nos prueba siempre. Estamos a prueba todo el tiempo, hermanos. ¿Y eso qué nos va a ayudar? A poder detectar lo que es malo y vamos a poder retener lo bueno de Dios. Viene en la vida diaria y eso nos fortalece cada día más y desechando lo malo. Pero si usted tiene algún pensamiento inicuo y persiste en usted, póngase a orar, hermano, y dígale al Señor, Señor, ayúdame, Señor, no he podido sacarme esto de mi cabeza, pero yo sé que con tu Santo Espíritu, tú, Señor, me lo puedes quitar. En el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuál es la bendición? Si te abstienes del mal. Dice el 1 Tesalonicenses 5:23, dice claramente, y el mismo Dios de paz. ¿Quién es el Dios de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Os santifique. Es el premio mayor, hermanos. Por completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice claramente aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y la única forma de fortalecernos en el Señor, como dice aquí Efesios 6:10, y obtener el poder de su fuerza, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos fortalece ante el enemigo. Amén. ¿Y cómo se hace, hermanos? ¿Cómo se hace eso? Platicando con Dios, obedeciendo su palabra. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí dice claramente, vestíos de la armadura de Dios. No sé si ustedes han oído de la armadura de Dios, pero hay algunos que seguramente no, pero vamos a tratar de ponerlo más claro. El 12 dice, 6:12 de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo está lleno de demonios, de gobernadores, de potestades, de principados, hermanos. Son demonios enormes, gigantescos. Y los demonios chiquitos que llevan ahí pegados a nosotros, tratando de movernos el piso y que hagamos todo lo que contrario a la palabra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, ¿sí se entendió? Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuál es la sangre y la carne? Los seres humanos. El problema no es con ellos, hermano, el problema es con los demonios, con los principados, dice,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, que lleguemos a estar irreprensibles, estar firme. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo debemos ser ante el mundo? Verdaderos, con la verdad siempre en nuestra boca y en nuestro corazón, hermanos. Y se estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si caminamos con una coraza de justicia en nuestro pecho y en nuestra espalda, como si fuera un soldado romano, acuérdense cómo eran ellos. Traían un peto aquí de cuero y eso los fortalecía, era la forma en que protegían su corazón. ¿Y cómo se hace eso? Siendo verdaderos, haciendo la palabra de Dios, y eso nos va a dar mucha fortaleza. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Con qué caminamos y platicamos la palabra de Dios? Con nuestros pies. Amén. Caminamos y predicamos la palabra de Dios. Todos los que hemos predicado la palabra de Dios sabemos lo hermoso que es esto. Cuando vemos que una persona se humilla ante el Señor y diciendo, gracias hermanos por venir a hablar de mi Señor, porque en realidad yo ya tenía tiempo que no iba yo a una congregación o nunca he ido y he oído hablar de ustedes y no he tenido la fortuna de escuchar la palabra de nuestro Señor. Es el Evangelio que dice el Señor, que su Evangelio, su palabra de Él, se acabarán todas las naciones, se acabará todo lo que existe, pero el Evangelio siempre va a estar vigente, todo el tiempo va a estar vigente el Evangelio de Dios. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, el 16 dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando un demonio ve que usted se pone a orar después de un problema, cuando usted lo hace enojar, cuando usted lo golpea a alguien, cuando usted tiene un problema serio, ya sea físico o espiritual, usted se postra ante el Señor, no necesariamente es que se hinque, hermano, sino que usted agache su cabeza y si va parado en el metro, usted se pone a orar al Señor. El Señor lo va a proteger, y el demonio le va a dar mucho coraje, porque está viendo que usted depende de Dios, depende del Señor Jesús, amén. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, dice. Ese escudo, hermano, es lo más poderoso que tenemos los cristianos, la fe en el Señor, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Él le va a estar tire dardos de fuego, dice aquí, amén, para tratar de vencer su fe, pero sabemos que el que tenga la fe fortalecida en el Señor Jesús, ¿y cómo la va a fortalecer? Orando, hermanos, orando, no dejando de orar todo el tiempo, hermanos, es lo más hermoso de todo. Dice, no, pero yo no puedo orar en mi casa, váyase en el metro, en el autobús, donde vaya usted, váyase orando, platique con Dios está en todos lados, hermano, y si usted está dispuesto a platicar con el Señor, Él lo va a estar escuchando, hermano, créalo, que eso es tener fe, hermano. Gloria al Señor. Es dar como un hecho, dice, lo que no se ve. Es la fe. El 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la salvación, ya tiene un casco que lo defiende de caer en manos del enemigo. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usted empieza a hablar de la palabra del Señor y empieza a decirles, yo soy siervo de Cristo, yo soy hijo de Dios, yo estoy protegido por mi Señor Jesús. Cuando usted declara el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, los demonios se van llorando de coraje porque saben que a usted no le pueden hacer nada. Cuando ustedes ven ven que usted se derrumba por un problema físicamente o espiritualmente, está muy triste y voltea hacia el cielo y dice, Señor, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. El Señor le va a dar la respuesta y el demonio se va a ir huyendo porque dice,
Él pensó en su padre, él pensó en el Señor, él pensó en Dios. No puedo hacer nada contra este hombre porque es, o esta mujer, porque es un siervo de Dios, porque es un hijo de Dios y el Señor protege a sus hijos. Gloria a Dios. Dice, lo más poderoso es la palabra de Dios, la espada de dos filos, hermanos. El 18 dice, 10:18 de Efesios, 6:10-18, 6:18 de Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, siempre estar en comunicación con Dios y abrir nuestro corazón ante el Señor y decirle, Señor Jesús, aquí estoy yo, Padre mío, para pedirte, Señor, que me ayudes. Dame trabajo, si mi problema es económico, dame trabajo, Señor, y yo lo haré con todo gusto, con todo mi amor, Señor, porque sé que tú no nos vas a dar el dinero en la mano, tú nos vas a hacer que trabajemos y nos vas a proveer el trabajo, nos vas a proveer lo necesario para sacar todos nuestros problemas a flote, hermanos, señores. Acuérdense de eso, hermanos. Solamente Él puede hacerlo, hermanos, nadie más. No le va a regalar el dinero en la mano, ¿eh? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y pedirle a Dios por todos nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de todos y cada uno de tus hijos, Señor. Señor precioso, amado Padre, te pido por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es lo que yo le pido al Señor. Señor, usa mi boca, usa mi palabra, la palabra a través de mí, Señor. Que tu palabra fluya a través de mí, que muchos de los hermanos que estén escuchando escuchen una respuesta a sus súplicas, Señor Jesús. Gracias, Señor. El 19 es muy hermoso este versículo, 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con esfuerzo, con no desmayando, el misterio del Evangelio. Estamos diciendo qué es lo que debemos hacer: confiar en el Señor, caminar, predicar la palabra, siempre decir la verdad del Evangelio y estar siempre creyendo lo que estamos haciendo como un regalo de Dios, un regalo de fe. Y eso va a hacer que los evangélicos, los evangelistas que hablamos del Señor, donde quiera que estemos, a mí me toca en mi consultorio, hermanos, yo he invitado a muchas personas a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, y pues yo sé que por algo estoy ahí y mucha gente ha aceptado escuchar la palabra los domingos a las 3 de la tarde, hermanos. Por el cual yo soy embajador en cadenas. Aquí ya está hablando el hermano Pablo, porque ya estaba preso y pronto a morir. Amén. Y dice claramente él, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Cómo debo de hablar? Con denuedo. Nunca cansarnos, decir, soy siervo del Señor, soy hijo de Dios, tengo en mi corazón ese deseo de agradar a mi Señor, solamente a Él. Y no tenemos que tener temor de los hombres, ni de los demonios tampoco, porque ellos no nos pueden hacer nada si estamos con el Señor Jesús. Amén, hermanos. Vamos a irnos al Salmo 100, 1 al 5. El Salmo 100 es una invitación, hermanos, que hace la palabra de Dios. El salmista dice claramente, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, siempre contentos de hablar de nuestro Señor Jesús. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dicen los paganos, hermanos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando ya estamos en una iglesia cristiana, hermanos, cuando estamos siguiendo al Señor y tenemos un pastor, hermanos, démonos en nuestro corazón un abrazo y decir, ese antiguo Francisco que estaba en mi ser se va limpiando cada día para agradar a mi Señor Jesús. Yo soy una oveja del Señor Jesús.
Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando van en camino yo voy dándole gracias al Señor de que yo voy a entrar a la iglesia de mi Señor Jesús, al templo de mi Señor. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Qué hermosa invitación, hermanos. Cantémosle al Señor cantos. Ustedes consíganse cantos de nuestros hermanos que tienen cantos muy hermosos del Señor. Y escúchenlos, hermanos. Y usted se va a sensibilizar en mayor manera y va usted a sentir la presencia de Dios en su corazón, hermanos. Porque Jehová dice, es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Hay que cantarle al Señor alabanzas. Hay muchos hermanos que tienen talentos dados por Dios, que pueden escuchar cualquier tono, cualquier cosa que escuchen y lo sacan con ese regalo maravilloso de la armonía que Dios les da en su mente y en sus brazos, en sus manos, esos dedos ungidos por Dios, le da esa habilidad de poder tocar un instrumento. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y si no tenemos instrumentos, podemos dar podemos dar, chocar nuestras manos y emitir un sonido, aplaudirle al Señor, podemos gritarle con nuestra garganta, decirle Señor te amo. No nada más es alabanza el tocar un instrumento, pero hay gente que tiene ese don maravilloso y realmente es muy triste que si lo saben, saben que lo tienen, lo pueden hacer, que no lo usen para alabar a nuestro Señor Jesús. Pues cada quien con su mente y su corazón. Amén. De ahí nos vamos a Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es una alabanza, decirle al Señor, nada más con decirle al Señor, gracias Señor. En tu santo nombre, Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu pueblo hermoso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa bendición, amado Padre. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a releerlo. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay muchos episodios en la Biblia donde se ve que la gente que se humilla ante el Señor es la que el Señor bendice y ve de lejos al soberbio, a aquel que no cree que Dios sea indispensable en su vida. Por eso estoy feliz porque estoy aquí predicando su palabra y sabiendo que Él nunca va a despreciar nuestro corazón, porque si alguien lo conoce, es Él. Por eso no despreciarás un corazón contrito y humillado, nunca lo vas a despreciar, oh Dios. De ahí nos vamos a Romanos 35:39, 8:35 al 39, dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, hermanos, son preguntas muy especiales. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Muchas personas con una tribulación, con un problema se caen y ahí lo está probando Dios. Qué tan fuerte está su fe en el Señor. O si lo están persiguiendo, tienen una angustia terrible porque no tienen dinero, no tienen salud, piensa que va a pasar lo peor y piensan más en eso que en el Señor y eso es malo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos siguiendo al Señor en su corazón como Él nos lo mostró a nosotros. Él es un ser que siempre está pendiente de sus hijos. Él siempre está pendiente de nosotros.
Por eso dice, problemas, tribulación, o una angustia, o persecución, o hambre, desnudez cuando estás muy pobre, no tienes para poner una ropita simple, ¿no? O peligro, o espada. No importa cuál sea el problema, debemos de mover nuestra mente, nuestra fe y decir, Señor, yo creo en ti, Señor, tengo fe en ti, Señor, tú me vas a sacar de este problema, Señor. Recordemos a Pablo y a Silas, recordemos a Pedro cuando estaban presos y el Señor los liberó el Señor. Y ellos nada más se pusieron a cantar alabanzas al Señor. Una alabanza es un regalo maravilloso para Dios y no cuesta, hermano, nada más cuesta en nosotros el deseo de hacerlo. Y el Señor, al escuchar su canto de ellos, los liberó, rompió sus cadenas y abrió las puertas de las cárceles y salieron de las cárceles. Son los milagros de la fe, hermanos. Tener fe en Él nos va a liberar de todo. Si usted tiene un problema económico, dígale, Señor Jesús, ayúdame, Padre mío. Yo sé que me equivoqué, fui mal administrador o administradora, pero yo sé que si tú me sacas de esto, te prometo, Señor, pues, cuidado con prometer, Si usted le promete a Dios que va a cambiar y ser diferente y no le cumple, va a ser peor, hermano. Más vale que si no quiere cumplir, nada más dígale, Señor, ayúdame, Señor, y voy a ser diferente, pero no prometa nada, a menos que lo crea que sí realmente lo va a cumplir. El 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí se está refiriendo ya en Romanos Pablo a cómo a los cristianos, que pues la mayoría eran seguramente judíos, de sangre judía, los mataban en el circo romano, los destrozaban los animales salvajes y pues el animalito no tiene la culpa, pues los dejaban sin comer, veía a una persona, pues se la comía sin maldad, simple y llanamente por hambre. Ahí los culpables no son ellos, los culpables son los que los pusieron ahí y los que los maltrataron. Amén. El 37 dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que nos va a mantener firmes el amor de nuestro Señor Jesucristo, la fe en Él y obedecer su santa palabra. Y si morimos, hermanos, ahí va a estar el triunfo de nosotros. Si morimos, vamos a estar con el Señor. Qué hermosa situación, ¿no? A lo mejor la prueba final de nuestro Señor que nos va a probar. Y hay que esperar y desear que ese día estemos firmes y que no tengamos ninguna duda de que Él, el que está siempre pendiente de nosotros, es nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. De ahí nos vamos al Salmo 34, 4 al 9. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Ahí está clarito, ¿no? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Quién nos libra de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestra desnudez, del peligro de que nos vayan a atacar? ¿Quién nos libra de todo eso? Ahí lo dice claramente la palabra. La palabra no se puede contraponer a la otra parte de la palabra que esté escrita en otra parte de la Biblia. Por eso cuando usted estudia hermenéutica o hoy le enseñan cómo usar la Biblia para hacer una predicación, toma versículos de un lado, de otro, y toda tiene correspondencia, porque el mensaje lo da una sola persona, y es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Por eso dice 34:4, Salmo 34:4, busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién lo libró? Jesús, Jehová, es lo mismo, es el mismo Dios. 5, los que miraron a Él, fueron alumbrados. Ahí está la respuesta, hermanos. Los que miraron a Él
fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, este que está aquí. Yo clamé a mi Señor, me tiré al piso llorando en mi consultorio porque reconocí que había un Dios maravilloso que me estaba escuchando y que Él me iba a liberar de todos mis temores, de todas mis angustias, de todos mis dolores físicos y espirituales, hermanos. Y le oyó Jehová, dice claramente, y lo libró de todas sus angustias. Gracias al Señor estoy de pie y sirviéndole a Él por la gracia del Señor Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. El mismo Señor dice que acampa alrededor de todos aquellos que le temen a Él, que temen al ofender a Dios. Y usted teme ofender a Dios, un temor reverente al Señor. Un temor reverente lo va a hacer que no peque usted. O si peca, que peque y se arrepienta, porque todos podemos caer, hermanos. Dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Acuérdense de eso, hermanos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Exacto. Yo soy dichoso de ser cristiano. Dichoso de entender que solamente mi Señor me puede librar de todos mis problemas. Hay que confiar en Él, porque confiar es con fe. Confía es tener fe. Temed a Jehová, el 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Amén. Es una promesa de Dios. Pero va a decir usted, no, pues yo no he visto, yo he visto que casi estoy igual, pues a lo mejor todavía no es su tiempo, hermanos. Tiene que dedicarle más tiempo al Señor y de repente va a empezar el cambio en su vida. Pero no juzgue antes de un tiempo de conocer a Dios, porque lo está probando Dios a usted. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted vea que hay cosas que lo quieren intimidar, sean físicas, espirituales o materiales, usted, hermano, dígale al Señor, Señor, tú me diste poder de amor y de dominio propio. Fortalece mi amor, fortalece mi dominio propio, Señor. Yo no quiero ser un cobarde ante ti, Señor Jesús. Fortaléceme, Señor, en mis áreas débiles. Así díganle al Señor, Él sabe bien dónde está usted débil, hermano. Por favor, Señor, dame la luz, Señor, como dice, Él ilumina a todos los que están con Él. ¿Ven, hermanos? Y dice claramente en Hebreos 13:5 al 6. Hebreos 13:5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjese bien, muchas veces pensamos que ya estamos bien, pero no, si seguimos deseando cosas que no son del Señor, o cosas que sabe uno que pues está muy complicado por cómo está la situación en la vida, no debemos de por estar deseando algo caer en descontento con Dios, porque son los trucos del demonio, hermanos. Pero ¿cómo si aquel tiene un auto y fíjate qué hermoso auto y tu auto está bien feo, está muy viejito y mira, lo acaba de estrenar, y usted nada más se empieza a ver con avaricia lo que es de otra persona y está pecando ante Dios, hermano? Dígale, Señor, ¿usted sabe por qué no tengo auto? ¿Por qué tengo auto pero no de lujo? ¿Por qué? Porque para mí no es tan importante como para esas personas, y a lo mejor con eso ya están perdiendo ellos. ¿Cómo sabe cómo están comprando ese auto que vale 500,000 pesos? ¿Cómo sabe usted cómo lo está comprando, cómo lo está consiguiendo? Ni es necesario que usted lo sepa, Usted pídale a Dios que no entre en avaricia, porque la avaricia propicia muchos males en la vida de los seres humanos.
pero claramente lo dice aquí, ¿no? 13:15 de Hebreos, 13:5 de Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, contentos con lo que tenéis ahora, no quiere decir que no vayan a tener alguna cosa de las que ustedes quieren después, pero tal vez es el momento, hermano. No te desampararé ni te dejaré. O sea, el Señor sabe que necesita usted más que todo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese, esta parte del versículo 16, 13:6 es muy importante. De manera que podemos decir confiadamente, dice el Señor ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué es confiar? Tener fe en el Señor, ¿de acuerdo? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Vamos a poner un ejemplo, es la parte final de esto, que aquí se pone en evidencia este versículo. Pero ¿cómo se pone en evidencia? Porque es por fe. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 13:6 de Hebreos. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, con fe en el Señor, amén. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay un ejemplo maravilloso de lo que el Señor hace por aquellos que confían en Él, porque su fe es inquebrantable. Resulta que el rey Nabucodonosor en Babilonia hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Un codo mide 45 centímetros, hagan la cuenta, ¿no? 60 codos está grandísima. Y son 45 codos. Un codo 45 centímetros. Bueno. Y su anchura de 6 codos. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Son 135, 90, 135. Y 135 serían 270 de anchura. 2 metros 70 de anchura. Está gigantesco, ¿no? Dice, bueno, ahí dicen, hagan las cuentas ustedes, verán que para no entretenerlos, ¿no? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Era 10 veces más alto, o sea, como 25 metros, algo así. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, eran los virreyes. Aquí se le da otra connotación, otra explicación, pero la Biblia dice que sátrapa es un virrey, porque son igual ladrones que todos los demás, ¿no? Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, mandó a traer toda la mafia del poder, ¿no? El 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, era un rey poderosísimo, pero porque Dios lo usaba para sus planes, por eso le da ese poder, pero él nunca correspondió a lo que Dios le daba. El 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña es la gaita, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pura egolatría que tenía ese rey. El 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Era la amenaza. Y recordemos que
los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les cambiaron a ellos cuando fueron tomados por los babilonios, les quitaron su nombre, tratando de quitar su identidad, pero ellos tenían una identidad más grande que su nombre, la identidad de ser seguidores de Jesús. En ese tiempo, seguidores de Jehová, judíos. Amén. Pero amantes del Dios único. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro del que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, o sea, babilonios, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. No los querían porque él, el rey, les había dado, con sus conocimientos, eran los príncipes del pueblo de Israel que habían atrapado para tenerlos como maestros, para usar los conocimientos que tenían, porque era una sociedad muy avanzada en muchas áreas de la vida, del conocimiento humano. Pero eso nunca los quisieron ahí, ni a David, que era su amigo de ellos. Amén. Y fueron de chismosos y le dijeron, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado, le están repitiendo la orden que él dio, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, sabe, con el chisme, ¿no? Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, les tiene gran aprecio porque eran personas sabias, siendo jovencitos, eran muy sabios, muy bien, muy instruidos. Y lo dice aquí más adelante, oh rey, no te han respetado. ¿Vas a dejar que no te respeten? Ya que él se empezó a ascender como cualquier tonto del barrio, ¿no? No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ya le empezaron a decir lo que querían para que castigaran a los tres judíos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, pues no era muy inteligente que digamos, ¿no? Lo manipulaban como querían. Y con enojo dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El 14 dice, 3:14 de Daniel dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sabía que no lo hacían, pero él quería que le respondieran frente a la gente para poder tener argumentos para destruirlos. ¿De acuerdo? El 15 dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, o sea, les daba chance otra vez, ¿no? De oír de estos instrumentos que iban a adorar a su estatua, ¿no? Y dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? A ver, querido, no, pues con el miedo sí van a querer, ¿no? Porque si no la adoraréis, ahí viene la amenaza, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Está dudando del poder de Dios. Les dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿A quién adoran ellos? A Jesús de Nazaret en este tiempo, a Jehová de los ejércitos en el tiempo que estaban ellos en la tierra. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, de tu mano, rey, o nos librará.
¿Estás seguro? Se lo dijeron cara a cara. Y ustedes saben que dice la palabra, el ser humano que adora a Dios nunca va a ser avergonzado, lo dijimos hace rato en la palabra, ahí estaba escrito, ¿de acuerdo, hermanos? Nunca va a ser avergonzado. Entonces Nabucodonosor, cuando oyó eso, se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Fíjese, hermanos. ¿Qué es lo más peligroso esto? Estos son ataques de seres humanos, ¿de acuerdo? Y contra demonios también el Señor nos protege y nos protegerá siempre, hermanos. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, bien que sabía lo que estaba viendo, quería asegurar que no estaba viendo otra cosa, que no existiera, ¿no? Les pregunta a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba con ellos, hermanos? Jesús de Nazaret. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí ya dobló las manitas, ¿no? ¿Sabe contra quién está? ¿A quién retó que no iba a poder hacer nada? ¿Y quién era el Dios que estaba ahí? Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en el medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Ya ven ustedes cuando de alguna vez se les ha chamuscado una parte de su pelo. Yo cuando estaba joven, yo tenía mucho cabello negro y hecho bolitas de lo chino que lo tenía. Y nada más de repente me daba un flamazo o algo y se olía a pelo quemado y le hacía así, se caían las cenicitas del cabello. Que afortunadamente no me pasó muy, muy seguido, ¿no? Pero sí es cualquier llamita que salga, ¿no? De alcohol o de alguna cosa que esté quemando, pasa eso. Dice, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Miedo, es lo que mostró ahí. De Sadrach, Mesach y Abednego, sabían que tenían un Dios todopoderoso, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios, ¿no? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa de convertida en muladar. Eso era muy noble ese hombre, ¿cómo iba a tratar a los que hablaran mal de ellos y del Dios de los 3 sabios judíos? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué se demuestra aquí, hermanos? Amén. Dice Hebreos 13:6, para no meternos más en el texto, más atrás. Dice claramente Hebreos 13:6.
13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Quién ayudó a estos chicos? El Señor, Jehová de los ejércitos en ese tiempo. El mismo Jesús de ahorita, de nuestro yo, de nuestro hoy, el hoy vivir, el presente perfecto, como dicen la palabra de Dios. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre con todos sus argumentos, con todas sus argucias, con todos sus chismes, con todas sus malas voluntades, no pudieron hacerle daño a estos hombres porque ellos confiaron en Jesús, en Jehová, en Yahvé, como le quieran decir. Es un solo Dios y es el Dios nuestro de cada día. En el nombre de Jesús. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias porque sabemos que la única forma de estar en contacto contigo es orar, platicar contigo, platicar. Es la única forma de quitarnos de nuestra mente, nuestro corazón, todo argumento del demonio. Tú nos vas a limpiar de todas las impurezas que tenemos y vas a hacer que ese vaso de barro se vaya puliendo, Señor Jesús, para que algún día podamos ser dignos de tener en nuestro ser tu Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos de Maranata. Y como les digo, el único importante aquí es nuestro Señor Jesús, nadie más. Porque Él es el Dios de dioses, el único Dios que existe. Los demás son dioses creados por los hombres. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Y lo ha demostrado durante muchos siglos, miles de años. Ha sido demostrado con prueba, reacción, con las pruebas que ha provocado en las personas y las reacciones tan hermosas que he encontrado de gente que sí lo ama y lo sigue por fe. Pero esa fe solamente se fortalece con la oración, platicando con Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, a todos. Amén.